Estamos también con Iván La Negra, que está haciendo un esforzadísimo trabajo de docencia. Yo realmente me admiro por su paciencia, tanto desde Twitter como desde cada una de las ventanas donde ha estado, ha tratado de explicar qué es lo que está pasando en este momento de las elecciones. Iván, bienvenido al vuelo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Raúl. Yo quería comenzar, digamos, retomando la conversación que he dejado con Carlos Rivera, porque tú te has pronunciado también sobre estas situaciones judiciales que están ahora añadiéndole más leña al fuego de estas elecciones, ¿no? Es una cosa absolutamente impertinente. Ahora, la justicia debe tomar en cuenta la pertinencia de sus medidas, la consecuencia política de sus decisiones cuando las resuelve. A ver, desde luego los jueces, los fiscales tienen también ciertos márgenes de discreción. O sea, tienen cosas que tienen que hacer sí o sí y también tienen cosas en las cuales pueden actuar con discreción. Y cuando actúan con discreción, toman en cuenta un sinfín de consideraciones. Eso pasa desde que dictan una sentencia, tú lo sabes muy bien, Raúl, dictan una sentencia y tienen un margen de acción para poner eventualmente, por ejemplo, una sanción y deciden tomar múltiples consideraciones del caso para afinar su decisión, ¿no? Entonces, eso siempre está presente, eso es algo importante, todo el sistema judicial funciona así. Ahora, dicho eso, desde luego, eso no es una discusión ni un juicio sobre la autonomía, independencia y actuación que tienen las autoridades, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, ¿no? Sí. Pero es evidente que un llamado a la responsabilidad, a la mesura, a tomar en cuenta todas las consideraciones es importante en este momento. Bueno, de hecho, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, te está dando la razón cuando dice que el Poder Judicial está siendo usado políticamente. Sí, tremendo, ¿no? Tremendo que eso pueda ser siquiera una posibilidad. Creo que hay que evitar eso, no es un camino adecuado, más en este contexto en el cual todo se lee doble, ¿no? Ese es un problema de la desconfianza. Cuando ya todo es desconfianza, no importa qué dices, ya todo lo interpretan al revés, ¿no? Por ejemplo, era curioso porque cuando hice ese tweet, siempre de vez en cuando miro un poco las reacciones y habían como la mitad de las reacciones que decían esto prueba que estás a favor o en contra, perdón, que estás en contra de Keiko. O sea, ¿entiendes? O sea, ya lo leen todo a partir de sencillamente... Bueno, así estamos leyéndolo todo por estas elecciones, ¿no?, tan polarizadas en las que estamos, ¿no? Todo es a favor o en contra, todo es blanco o negro, todo es todo o nada. Iván, quisiera tratar de hacer un pequeño recuento del proceso de impugnación en el que estamos metidos, que es un proceso de impugnación pues largo, es una especie de goteo de gasolina sobre un fuego, ¿no? Que comenzó, si no me equivoco, con estos 700 votos impugnados nada más, ¿no? Sí, pero ya queda muy poco, ya estamos solamente en 647 actas en total que faltan procesar. Solamente falta procesar a nivel nacional el total de toda la votación, 0.75%, o sea, ni siquiera 1%, solamente nos falta 0. Hemos avanzado muy bien, rápido. De hecho, a estas alturas, si no fuera por esta situación que acabamos de tener, ¿no? Nuevos pedidos se llaman pedidos de nulidad, ese es el nombre. Sí. No tuviéramos esto, en verdad ya estaríamos a muy poco ya de cerrar la elección, ¿no? O sea, lo que quiero es que justamente hemos tenido dos etapas, ¿no? Primero están las impugnaciones y luego los pedidos de nulidad. Las impugnaciones las hemos visto transmitidas en vivo por el Jurado Electoral Especial, lo que es un acierto, ¿verdad? Porque contribuye a la transparencia, pero al mismo tiempo tengo que confesar que digamos, convierte lo que podría ser una tragedia en la tónica nacional, la tragicomedia, ¿verdad? Por estas imágenes de cachos y rejas y de cosas fálicas que hemos estado viendo, ¿no? Sí, bueno, como dicen la gente, creo que ha aprendido un poquito más de lo que todos los días vemos quienes estamos en este tema, ¿no? O sea, esa es la historia de los peruanos, o sea, inclusive al votar. Mira, una de las cosas que yo diría, para empezar, ¿no?, sobre esta situación, esta coyuntura, es que ha habido mucha confusión sobre qué cosa implica cada tipo de medida, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habló en un momento de que había miles de actas impugnadas, en verdad. Sí. Para empezar, porque realmente, técnicamente no se puede impugnar un acta en el Perú. Lo que se hace es impugnar un voto.
¿no? Y de hecho, eso es lo que ustedes vieron por televisión, o sea, gente mostrando cédulas, ¿no? Que supuestamente se decía están mal, están bien, porque lo que se había impugnado precisamente era un voto, una cédula. Y eso después, como dices eso, digamos, la gente no entiende, ¿no? Es un tema complicado. Y lo otro que se ha observado, no lo han observado ninguno de los personeros. Los otros 1000 casos, porque hay como 500 de votos, los otros 1000 casos en realidad son observaciones de la OMPE, De la propia OMPE, sí. que son procedimentales, falta un dato, falta una firma, cosas que tienen que ver de las actas, ¿no? Y eso es todo lo que pasó. Y por eso que ya lo hemos ido corrigiendo el sistema de revisión, y eso va a acabar muy pronto, ¿no? Ahora, esto nuevo que ha aparecido, en realidad es una figura que se usa muy poco, que es el tema de pedidos de nulidad de las actas. Eso es reciente. Sí, y normalmente eso se hace en dos situaciones, ¿no? Uno, durante el acto de sufragio, para todas aquellas cosas que ocurren en la mesa de votación, y en ese caso, en el Perú hemos tenido en esta elección solo un caso en 86.000 mesas, ¿no? Un solo caso de pedido de nulidad. Y luego se puede también hacer entre los 3 días, o sea, hasta ayer, de los casos que ocurren porque es un efecto externo, es un hecho externo a la mesa que genera un impacto sobre la misma, ¿no? Y eso, como digo, el plazo venció ayer, ¿no? Y en esos casos, mira, estamos hablando de 26 más o menos casos en los últimos años, ¿no? O sea, son muy, muy poco utilizados. Y ahora son 802 mesas. No lo sabemos siquiera, porque mira, una de las cosas que se anunció, ¿no? Que había un número, pero en realidad eso lo vamos a ver cuando los jurados en jueces especiales den la información de todo lo que han recibido, pero en el sistema, por ejemplo, entiendo que algunos que han entrado al sistema y han buscado todos esos casos, han encontrado solamente un poco más de 300. Ya. Entonces, y además no sabemos siquiera cuántos de esos se han presentado a tiempo. Entonces, Pero no sabemos. estos 200.000 votos que dice Fuerza Popular que están en disputa, tampoco sabemos si son realmente 200.000. Así es, no lo sabemos. O sea, que sabemos, primero hasta que sepamos cuántos pedidos de mesa de sufragio nulas han pedido, ¿no? Han solicitado, y después ver cuántos votos hay ahí, ¿no? Ahora, Y a pesar entonces de que sí. no sabemos la cifra exacta, aunque se ha dicho que son 802, Mm. está clarísimo que vamos a camino a romper el récord histórico de impugnaciones en una elección peruana, ¿no? De pedidos de nulidad, porque Sí, lo que ha pasado con votos impugnados y actas observadas está en el promedio. Eso es igualito, más o menos igual a otras elecciones. sí. Pero pedidos de nulidad, vamos, o sea, si las cifras son reales, estamos hablando que se está haciendo en una sola elección más o menos como 15 o 20 veces más que lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Ujú. Ahora, ¿qué consecuencias puede tener eso sobre la legitimidad de la elección? Bueno, en ese sentido va a depender muchísimo de la manera en que decidan los jueces. Creo que tanto los jurados y jueces especiales como el Jurado Nacional de Elecciones tienen un conjunto de principios y una jurisprudencia que han utilizado de manera consistente en estos casos por muchos años. Ujú. Digamos, reforzar esa jurisprudencia creo que sería sin duda lo que toca en este momento, ¿no? Ahora, ¿es responsable lo que estamos viendo? Yo sé que le asiste el derecho de impugnación, de Mm, nulidad a la mm, señora Fujimori y a su entorno, pero mm. alargar como se está alargando este proceso, que podría además tardar, si la información es fidedigna, algunas semanas más, ¿es responsable? O sea, tú señalas una cuestión que está prevista en la ley, y esa ya es una evaluación política, ¿no? Ya no es una evaluación, digamos, electoral, sino política, ¿no? Y también pasa lo mismo con el reconocimiento de resultados. Nosotros Sí. como observadores no podemos decir quién ganó hasta que el jurado lo señale. Y Ujú. desde luego, es en ese momento recién podemos decir que alguien ganó. Pero los candidatos y candidatas siempre han tenido ya una conducta política para decir en qué momento cortan, ¿no? Cualquier posibilidad de Sí. continuar, porque ya se entienden que ya hay un ganador o ganadora claro. Ahora, Bueno, Iván, perdón, sí, te sí. interrumpí. No, y decía que por lo tanto es un tema que lamentablemente hemos visto a nivel internacional que se está perdiendo como Sí, como una sana costumbre. Y eso me parece sí una muy mala señal, ¿no? sobre todo hablando del señor Trump, por ejemplo, ¿no? Por Ahora, ejemplo. hay un dato que puede parecer menor, pero que a mí me parece muy relevante.
Que yo tenga memoria, la última vez que un perdedor en unas elecciones fue a saludar a un ganador en el Perú fue en el 90, cuando Vargas Llosa fue a saludar a Fujimori. Es decir, yo creo que eso es algo muy representativo del tipo de política que se ha venido haciendo desde ese entonces. No solamente porque sea una cosa caballeresca o caballerosa, sino porque dice mucho del político que reconoce un resultado y va a reconocer el resultado, ¿no? Del tipo de ambiente y de códigos en el que se desarrolla la política. Sí, yo diría que más que una señal de la política es una señal de su falta, de la ausencia, su Exactamente. ausencia. Sí, porque en realidad los políticos profesionales entienden que su servicio es un servicio al país y que sus gestos tienen como objetivo último el servir a la sociedad en la cual viven. Entonces, ¿qué es lo que necesita la sociedad democrática? Como dijo Alberto Vergara en una columna hace poco, ¿no? Confianza. Es decir, una democracia no funciona si no es con confianza, con vínculos de colaboración. Si tú, como político, lo que haces es demoler esos vínculos de confianza, entonces no estás haciendo buena política democrática. Quizá de otro tipo, ¿no? Pero democrática no. Y eso es algo que todos los políticos en el país, ¿no? Necesitan reflexionar y aprender, porque si no, la sociedad va a seguir viéndolos como, pues, uno de los menos apreciados en toda la región, ¿no? Exactamente. Dos preguntas finales. La primera, a bocajarro, ¿es posible hacer fraude en las elecciones en el Perú? ¿Ha sido posible? No desde los años 90, no ha sido posible y ha sido por una combinación de dos factores, ¿no? Hemos mejorado las reglas y también los actores a cargo de las autoridades electorales han sido, en general, de buena calidad, ¿no? Buenos profesionales. Eso nos ha ayudado muchísimo. ¿La prensa ha contribuido a que las elecciones hayan sido transparentes, correctas? Solo diré que Transparencia le tuvo que remitir una carta al relator especial de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diciéndole que había una clara percepción en la ciudadanía de que los medios de comunicación no estaban teniendo una cobertura equitativa, ¿no? Con los dos candidatos a la segunda vuelta. Finalmente, Iván La Negra, si tú tuvieses que anular tu voto, ¿qué dibujarías en la cédula? Ay, un nudo rizo. Esos son nudos que reflejan la unión de los peruanos. Qué educado, Iván La Negra. Muchas gracias por estar en el vuelo. Ha sido un gran gusto.